Hola, buenas tardes, profe, alumnos. Yo soy Rodrigo y les voy a hablar sobre los tipos de géneros líricos. Ahora, para empezar, primero hay que saber lo que son estos tipos de géneros. Son los que nos ayudan a saber qué tipo de poesía son cada libro o cosas así. Ahora vamos a empezar con la poesía griega, que es este periodo nace desde el surgimiento de la cultura griega hasta la caída del Imperio Romano. Este periodo significa que duró desde el surgimiento de la cultura hasta que cayó el Imperio Romano, aproximadamente en el siglo V. La poesía griega surgió siendo cantada en espacios públicos, plazas, recintos religiosos, y esta poesía expresaba acontecimientos importantes de carácter sacro o político. Posteriormente, las categorías técnicas del género lírico conocidas actualmente fueron creadas por el mismísimo Aristóteles en su tratado titulado Poética. Varios de los poetas griegos que fueron parte de esta creación fueron Safo y Píndaro. Ahora, Safo nació ella en la isla de Lesbos, poeta de voz femenina que ella revolucionó la percepción de la poesía al tratar temas de amor, desamor, pasión desenfrenada desde la perspectiva del género. Y Píndaro fue, su poesía trata de temas de la guerra y la victoria. Para hablar más a fondo de Safo, también fue conocida como Safo de Lesbos o Safo de Mitilene. Fue una poetisa griega en la época arcaica. Más tarde, los comentaristas griegos la incluyeron en la lista de los 9 poetas líricos. La incluyeron en la lista de los poetas líricos. Y Platón la definió como la 10ª musa, es una de las 10 musas generales. Ahora, Píndaro fue uno de los más célebres poetas líricos de la Grecia clásica. Se cree que nació en Sinoscefalas, Beocia, hasta el 518 a.C. Según la tradición, pertenecía a una familia aristocrática. Ahora, para continuar, vamos a la poesía romana. Perdón. La poesía romana nació siguiendo los preceptos de la poesía griega. Fue precedente, fue lo que siguió de la griega. Pero no son tan parecidas como se cree. Como comúnmente se cree. La poesía romana tuvo su auge en la época de oro romana. Entre los autores más destacados de esta época romana fueron Catulo y Horacio, que Catulo fue un poeta original que inició la elegía romana con rasgos de intimidad, sentido autobiográfico y subjetivo. También se le reconoce por tener una obra irónica y sarcástica. Ahora, Horacio, eh, en la vida de este poeta, estuvo ligada a las artes de guerra. Él estuvo ligado a la guerra de las artes. El mayor aporte que hizo él fue escribir el arte poética que habla sobre la poesía y la escritura de esta. Ahora, la medieval es la poesía que está relacionada mucho a la música, ya que se cantaba acompañada por un instrumento de cuerda, como las arpas. La poesía medieval la ejecutaban los trovadores o cantares en sitios públicos y privados. Es importante indicar que la poesía lírica medieval fue compuesta en las llamadas lenguas vulgares. Sus características son que son poemas con una sintaxis sencilla, un lenguaje
arcaizante y frecuentes exclamaciones e interrogantes. Ya. Y continuando, la poesía renacista, se popularizó por que estudió para comenzar un proceso de culturación dada la lectura y escritura de la misma. A esta etapa de la poesía se le distinguió por innovar con una nueva forma poética, que en este caso es el soneto. Entre los más grandes autores de esta época tenemos a Petrarca, Dante Alighieri y William Shakespeare. La poesía barroca surgió con el barroco, como su nombre lo dice, que se confunde con la finalización o la intermediación de la etapa renacentista. En el siglo XV para la corona y colonia española significa cambio. En el ámbito social de la Nueva España, la mezcla de regiones, lenguas y culturas conformaron el fenómeno inmanente de la lengua española y la región católica. Esas fueron varias de sus características. La poesía romántica. Esta reacciona contra las ideas de la Ilustración y la Revolución Industrial. La poesía romántica busca regreso del hombre a las formas naturaleza y abrazar la belleza mediante la libertad y la emocionalidad. Varias de sus características son de que solo se enfoca en cosas como el amor. Es por lo que se llama romántica, romance, amor. La poesía del siglo XIX fue el movimiento que se caracterizó por definir sensaciones y estados de ánimo por encima de la razón y la lógica. Su característica principal fue que la realidad de la poesía era aparente, es decir, parte de la imaginación. Varios poetas la imaginaban. Y para finalizar, la poesía del siglo XX. Esta poesía fue parte de los movimientos de vanguardia, llamados así por su carácter experimental e innovador. En estas características de la poesía fue que revolucionó las formas de escribir, rompiendo con los esquemas tradicionales como los métricos, estróficos y temáticos. Y eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Adiós.